Buenas tardes, continuando con nuestro tema número 5, que es evaluación del transporte y otros aspectos de la infraestructura. Ahora veremos una temática que es fundamental tener que evaluarla. Y esta evaluación, lógicamente, que va a responder a ciertos elementos que son necesarios identificar, porque nosotros buscamos, ante todo, una infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo. Habíamos visto anteriormente que es fundamental de que tengamos que hacer una evaluación de la infraestructura caminera, de la infraestructura de servicios básicos, luz, agua, alcantarillado. Veíamos que es importante también que tenemos que evaluar cómo están los servicios generales, si vale el término, en este caso, si hay postas sanitarias, si hay hospitales, si hay gasolineras, si hay servicios higiénicos, es decir, todo aquello es fundamental y es muy necesario eh, para la puesta en valor de un atractivo turístico o, en este caso, crear nuevos destinos turísticos que tengan recursos o atractivos turísticos de interés y de trascendencia de acuerdo a las características y a las necesidades que tenga el turista. Y a estas necesidades, técnicamente, nosotros habíamos llamado el perfil del consumidor turista. Ahora nos toca ver dentro dentro de otros aspectos de la infraestructura que es necesaria, tenemos que ver y evaluar las aguas residuales. Estas aguas residuales significan aquellas aguas que han sido eh, utilizadas. Residuales viene de residuos, es decir, también son llamadas en algunos otros contextos aguas negras, aguas utilizadas, aguas servidas, etc. Entonces, generalmente, es decir, estas aguas son las que provienen para el caso de la actividad turística, provienen de los hoteles, de la parte hotelera, de los restaurantes, de las cocinas. También tenemos aguas de duchas, de baños, es decir, de ese conjunto de instalaciones turísticas que son puestas a disposición de los turistas, ¿no? Y donde se utiliza agua. Por ejemplo, si es un destino balneario, con seguridad de que en la playa siempre, una vez que uno sale del mar, de haber nadado, van a haber duchas al aire libre donde uno tiene que mojarse y tiene que sacarse, quitarse la sal que tiene el agua del mar, ¿no? El agua marina. Entonces hay duchas, ¿no? Hay duchas que están muy próximas al área donde se ubican las sombrillas, las poltronas, etcétera. Generalmente en las espaldas de los malecones,
Entonces, eso significa que también esas aguas, hay una cañería y hay una ducha con una pila, es agua fría, porque si uno está en la playa, con seguridad que está haciendo calor, pero esas aguas que estamos utilizando, esa agua que estamos utilizando para ducharnos y quitarnos la sal del cuerpo, lógicamente que tiene que ir a ser depositada a algún lugar, ¿no? Y en este caso, como gran parte de los destinos turísticos de playa, eh, están muy próximos o muy colindantes a las poblaciones, a las ciudades, seguramente que esa agua va a ir a ser depositada al sistema de alcantarillado, ¿no? Pero hay también hay otros atractivos turísticos eh, que no cuentan por sus características propias con un sistema de alcantarillado o de drenaje de aguas servidas. Y un ejemplo muy claro para nosotros es el caso de Uyuni, en el Salar de Uyuni. En el Salar de Uyuni hay hoteles que están próximos, ¿no? Casi al inicio del salar. Eh, hay hoteles y estos hoteles, hoy en día hay hoteles muy hermosos en el Salar de Uyuni, con un confort impresionante. Hay algunos hoteles que deben tener una ocupación instalada de unas 60, 80 camas. Entonces, estas habitaciones, lógicamente, que tienen duchas, tienen lavamanos, tienen el restaurante, tienen inodoros, cocinas, etcétera, ¿no? Y algún lugar tienen que ir a evacuar esas aguas utilizadas. Si nosotros vemos el caso de Uyuni como ejemplo, vamos a ver que hace unos 10 años o tal vez un poco más, generalmente lo que hacían los primeros hotelitos de sal que existían en el lugar, lo que hacían, sí, este era el hotel donde estaban las instalaciones. Entonces, lo que hacían generalmente es extender una acometida de alcantarillado, un tubo. Aquí está la parte del suelo, es decir, el salar, hacer perforar esto acá y depositar las aguas en el subsuelo del salar, las aguas utilizadas. Hasta que se hizo un problema muy grande, había una contaminación en el salar, hasta que los residentes uyunenses en todo Bolivia, y especialmente creo que en Cochabamba, eh, hicieron el desmadre, ¿no? Y tenían razón, hasta que había que dar una solución al problema. Y en este caso, la solución al problema estaba dado en que se hacían cámaras sépticas. Y una cámara séptica significa que es una cámara que está trabajada con hormigón, con cemento y hormigón armado, ¿no? E inclusive tiene una tapa de cemento y lo único que tiene aquí es un tubo como una chimenea con un escape para los gases. Y aquí tiene otra tapa. Entonces lo que ahora se hace es que vienen creo que la pila del mouse ya está mala. Entonces, ahora existen unas cisternas
unas cisternas que succionan las aguas que se han acumulado acá y las trasladan. Entonces, seguramente que estas cisternas van a depositar las aguas a la red de alcantarillado de la población de Uyuni. Entonces, no se está contaminando. Hay que buscar tipo de soluciones justamente para evitar la contaminación que se pueda generar en los destinos turísticos, sean en los destinos culturales o sean en los destinos turísticos de naturaleza. Por eso que en esta evaluación hay que tomar en cuenta la extensión, ¿no? Es decir, cuánto es la extensión de estas, de las aguas residuales, la capacidad que tienen para, en este caso, la capacidad de generación de aguas residuales, ¿no? Hay un estándar que especialmente la Escuela de Berlín en Alemania, en la Universidad de Berlín, maneja mucho esos estándares y establece que un turista promedio, término medio, un promedio, un turista utiliza día 200 litros de agua. HO2. 200 litros de agua por día. Ahora, imaginémonos de que en un destino turístico tenemos, y un destino turístico chiquitito, tenemos 100 packs, que serían turistas, 100 packs por día. Eso significa que están utilizando 20,000 litros de agua por día. Ahora, de esos 20,000 litros de agua que están utilizando por día, de acuerdo a este estándar, pongamos que se deben evacuar 18,000 litros día. Entonces, ahí es justo cuando nosotros tenemos que ver la capacidad de evacuación. ¿A dónde van estos 18,000 litros de aguas servidas? Ahí está la gran interrogante. ¿Dónde se deposita? Por eso que también tenemos que evaluar la calidad del sistema de evacuación. Es decir, ¿será el alcantarillado? Y si no hay alcantarillado, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una infraestructura turística y en este caso de hospedaje
en un área que es eminentemente de naturaleza donde no hay un sistema de alcantarillado, porque estamos en el monte, estamos en la selva. Entonces, nosotros tenemos que evaluar dónde están yendo todas estas aguas servidas, ¿no? O aguas negras o aguas residuales que tenemos en este destino turístico que es de naturaleza. Tenemos que saber dónde se evacúa. Y justamente es la calidad del sistema de evacuación. Ahora, puede de que haya un tratamiento de aguas residuales. Tal vez tienen una piscina, son tipo piscinas donde se hace un tratamiento de aguas, pero los costos son elevadísimos para hacer ese tratamiento de aguas. Además, si nosotros tomamos en cuenta esta situación que estamos evacuando con 100 packs por día, 18,000 litros de agua, sin plan, es decir, sin ejecutar el plan, entonces el plan también, lógico, hemos visto de que el plan tiene, cuando hace su investigación de mercados, ¿no? Cuando hay la investigación de mercados en el diagnóstico, entonces también tiene que proyectar cuando el plan se ejecute cuántos turistas van a ingresar a ese destino. Puede ser departamental, puede ser municipal, cualquiera que fuese el destino turístico y el plan que se esté elaborando. Entonces, si ponemos este mismo ejemplo, sin plan, son 100 turistas que entran por día, ¿no? Y evacúan 18,000 litros de agua en base al estándar que nos da la Universidad de Berlín. Entonces, con plan, el plan establecido dirá, ya no vamos a tener 100 de turistas día cuando se ejecute todo el plan, sino vamos a tener 200 turistas. Eso va a significar que vamos a tener 36,000 litros de aguas residuales o aguas negras en este destino, ejecutando el plan con todas sus propuestas. Entonces tenemos que saber, por eso decimos, tenemos que ver, las necesidades actuales son de 18,000 litros de aguas residuales. Y las futuras, cuando el plan se ejecute, van a ser de, decíamos, de 36,000. Y tenemos que saber dónde vamos a evacuar estas aguas para no contaminar. Además, también tenemos que ver, ¿no?, el análisis de los pozos sépticos y si hay cámaras sépticas. Un ejemplo que no es turístico, lo podemos ver en la ciudad de Cochabamba hace 20 años atrás, a partir del río Rocha, hacia el oeste, eh, todo ese sector, ¿no?, lo que correspondería a Villa Granado, Villa Buch, Coña, la Juan Pablo II, todito ese sector, inclusive pasando la avenida hasta llegar a la Maica, eran propiedades agrícolas. Y antes de la reforma agraria, que es la revolución del año 1952, existían los latifundios, que eran propietarios los latifundistas, ¿no? ¿Y quién era el latifundista? El latifundista era el dueño de esas tierras, pero eran extensiones grandes.
si nosotros revisamos un poquito algunos documentos, vamos a ver, por ejemplo, de que un latifundista en este sector de Cochabamba era la familia, espérense, eso escribe Jorge Flores, era la familia, espérense que era Argandoña. ¿No? La familia Argandoña, por ejemplo, eran latifundistas antes de la reforma agraria y nos muestra, según este autor, establece, de que la extensión de su propiedad iba desde las faldas del Tunari, lo que significa en este caso la, la quebrada, eh, espérense, es la quebrada de la que va la que va a la taquiña, a la cervecería, hasta es la quebrada, esa se llama es la quebrada taquiña, hasta la quebrada de Arocagua. Eso significa casi por la antes del río Rocha. Era toda una franja, esa era una propiedad agrícola de los Argandoña. Y producían maíz. Y llegaba la propiedad casi hasta la Maica. Entonces, se establece que en esa época, ¿no? Se establece que en esa época todo eran maizales. Llega la reforma agraria y bajo la denominación que ha sido el primer gobierno del doctor Víctor Paz Estensoro del MNS, hay un eslogan, ¿no? Cuando se nacionalizan gran parte de las minas y todo eso. Ahí desaparecen los mineros, los grandes mineros en Bolivia, Aramayo, Xochitl, Patiño, que eran los varones del estaño, ¿no? Que eran empresas privadas. Y pasa todo eso al Estado. Y la tierra ocurre lo mismo. Dice, desaparecen en este caso los grandes latifundios y la tierra es de quien la trabaja. Y la tierra es de quien, si la tierra es de quien la trabaja, la trabajaban los campesinos. Entonces se crea una institución gubernamental que se llama la reforma agraria. Y la reforma agraria es la que tiene la potestad de poder emitir y hacer firmar al presidente de la República, en ese entonces el doctor Víctor Paz Estensoro, y eso fue con el resto de presidentes, después de Paz Estensoro hasta el año 80, creo que fue, sí, hasta el año 80, 75, 80 se llamaba, que era la reforma agraria, y extendían los títulos de propiedad. Y en este caso, los campesinos pasan a ser propietarios de las tierras. Entonces, todo este sector eran, que decíamos, desde lo que es Coñacoña, Juan 23, Villa Granada, todo eso eran maizales, se producía maíz. Y otros sectores también muy próximos eran, que estaban por ahí, alfalfares para las vacas. A partir de la Juan Pablo II, toditos eran puros alfalfares porque había muchas vacas en el sector. Entonces, los dueños de estas tierras, que tenían sus títulos que les había dado la reforma agraria como dueños de estas tierras, empiezan a lotear. ¿No? Y lo que hacen es esto. Ahí aparecen los famosos loteamientos. Y si una señora, me acuerdo en el Juan 23, una señora que tenía, creo, 20 vacas, 30 vacas, no sé, tenía, creo, 5 hectáreas de terreno y empieza a lotear, a lotear. Y ahí aparece el loteamiento, los lotecitos de 300 metros, que se van vendiendo a precios no más baratos, ¿no? La mujer se hace millonaria y aquí la gente, y así van apareciendo un sinnúmero de urbanizaciones que se llaman villas. Villa Juan 23, Villa Quijarro, creo que era. Después está
Villabuch, Barrio Dillman, Coña, y así, todito hasta abajo, ¿no? Y así aparecen los loteamientos. Van loteando. Entonces, no ha habido una planificación urbanística para el desarrollo y la extensión de la mancha urbana. El que tenía sus terrenos que eran agrícolas los han vuelto lotes, y es decir, los han urbanizado. Y la gente empieza a construir sus casitas acá, ¿no? Sus casitas de medias aguas o cositas de un piso, etc. No hay, lo único que hace es de que la luz y fuerza les extiende el cableado de la luz. No hay agua ni hay alcantarillado. Entonces las juntas de vecinos se mueven ahí y ¿qué es lo que hacen? Hacen los famosos tanques elevados de agua, que hasta ahora todavía existen. Son unos tanques de agua así, ¿no? Que meten aquí, han perforado aquí con una bomba semisurgente, 40, 50 metros, encuentran venas de agua subterráneas, porque aquí está el suelo, aquí están las aguas subterráneas, y de aquí chupa la bomba, almacena en el tanque de agua, y de aquí el tanque de agua distribuye el agua a las viviendas. Y como no había alcantarillado, cada casa, aquí voy a agrandar esta parte, este terrenito. Si este es el terreno, pues estoy agrandando por si acaso. Aquí está la construcción de la casa. En una esquina hacen su cámara séptica. Estas cámaras sépticas, las voy a agrandar acá, tienen esta característica. En primera instancia, es la caja que veíamos trabajada con cemento y piedra. En algunos casos ya le ponían fierro. Aquí tiene su tapa, ¿no? Acá tiene su chimenea, porque es una chimenea, sino los gases que aquí se crean, esto es de ventaría. Entonces van saliendo los gases. Y aquí tienen un pozo. Aquí tiene piedra manzana, que se llama piedra manzana, son unas piedritas redonditas, que han sido colocadas en el piso y y las 4 paredes de esta caja que tiene la forma de un cono. Y aquí tiene una tapa, una losa. Entonces, entran aquí las aguas que han utilizado en la casa del baño, todo eso. Generalmente era baño, ducha, es decir, inodoro, ducha y en algunos cocina. Entonces, las aguas se van precipitando aquí, los sólidos se vuelve líquido, el agua va subiendo y aquí tenía una conexión e iba a esta cámara. Y en esta cámara, por las hendiduras que existían entre las piedras, van filtrando al subsuelo. Y al filtrar el subsuelo, aquí están las aguas subterráneas, que son estas mismas, ¿no? Entonces, estas aguas subterráneas se están contaminando con heces fecales. Y muy próximo están chupando estas aguas subterráneas para los tanques elevados. Es decir, que la gente se estaba contaminando porque estaba tomando agua con desechos donde habían heces fecales. Y eso no es una novedad. Y es por eso que Cochabamba se caracterizó desde hace muchos años, en esas épocas. Ahora ya no, ahora ya hay red de alcantarillado en todo el sector, por ser una de las poblaciones que tenía el más alto índice de enfermedades estomacales. Y era justamente por eso, ¿no? Porque se estaba bebiendo agua con desechos que provenían del baño. Entonces hay que hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Hay que evaluar análisis de los pozos sépticos, de las cámaras sépticas, estos son los pozos. En algunos casos, en algunos lugares, por ejemplo, hay pozos sépticos y el pozo séptico solamente es un agujero que se hacía en la tierra. Aquí se le ponía de madera, se le ponía aquí una cajita. Esa cajita tenía un hueco acá para que se siente la persona
y esto está en un cuartito, es esto, ¿no? La persona hacía sus necesidades acá y le echaban cal para que vaya perdiendo el olor. Pero como es un agujero de tierra, entonces este también va drenando y va a las aguas subterráneas. Eso significaba, nosotros tenemos que hacer la verificación de la contaminación ambiental, tenemos que ver las instalaciones turísticas. Si son pequeñas, deben utilizar pozos y cámaras sépticas, en este caso como en el caso de Uyuni, decíamos, ¿no? Almacenar igual que acá, ¿no? Y que venga una cisterna y que se las lleve. Así no vamos a contaminar. Hay que hacer también la evaluación del sistema de alcantarillado, es decir, ¿cómo es el alcantarillado? Si hay un alcantarillado, porque tal vez nosotros en este destino turístico tal vez en este destino turístico hay una población cercana, por ejemplo, a unos 4 kilómetros. Y nosotros hemos sacado una cometida ya, de alcantarillado y hemos unido a la red de alcantarillado del pueblo, de esa población. Pero hay que evaluar el sistema de alcantarillado. ¿Dónde esta población, la que está acá, su alcantarillado, dónde está yendo a depositar las aguas? Por ahí está depositando a una torrentera o a un río. Eso significa, como en el caso del río Rocha, ¿no? Totalmente contaminado. Entonces, está llevando todas esas aguas sucias, el río por su cauce, y estas aguas también, hay aguas, el río va drenando, drenando hacia abajo, y las aguas subterráneas se están contaminando, ¿no? Luego también tenemos que las aguas negras y también tenemos que ver las aguas pluviales, es decir, las aguas de lluvia. ¿Qué es lo que pasa con las aguas de lluvia? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Dónde están yendo a ser depositadas? En centros turísticos grandes es recomendable contar con un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento. Es decir, si hay un centro turístico que tenemos con con una capacidad instalada para 200 turistas, entonces, o 300, ya necesitamos tener una red de alcantarillado y donde se prevea también de poder reutilizar el agua y hacer el tratamiento de agua. Al planificar las instalaciones turísticas hay que tomar en cuenta la evacuación de la basura. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la basura? Seguramente que habrá que proponer que van a existir basureros, ¿no? Donde en los basureros ya se haga una clasificación y se diga basura orgánica y basura inorgánica. Pero ¿quién va a recoger la basura? Entonces alguien tiene que recoger la basura. Y esa basura se la va a tener que acopiar, hay que recoger. ¿Y dónde la vamos a recoger? ¿Y dónde la vamos a depositar? ¿Vamos a hacer un relleno sanitario? Un relleno sanitario significa un relleno sanitario, en este caso, va a significar de que va a ser se va a hacer un hueco en la tierra. Aquí está todavía la superficie. Y aquí vamos a ir botando la basura. ¿Ya? Y vamos a ir tapando con tierra. Llega la basura y se tapa con tierra. Llega la basura y se tapa con tierra, se tapa con tierra, se tapa con tierra, se tapa con tierra, etc. Pero resulta que llueve, llueve. En temporadas de lluvias llueve. Entonces esta basura, ¿no?, se va a humedecer. Y al estar húmeda, ¿no?, y al recibir agua, este relleno sanitario, ¿no?, va a producir acá lixiviados, que son aguas negras totalmente contaminadas. Porque la lluvia ha hecho podrir esta basura también. Entonces, estos lixiviados, y por aquí pasan las aguas subterráneas.
Entonces, están contaminando también las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer la evaluación de qué está lo que está pasando para después, en la tercera parte del plan, que es la formulación del plan, lógicamente, dar solución a esos problemas que se han identificado en el diagnóstico. Hay que ver qué se hace con la basura, el sistema de clasificación de la basura. Tal vez lo que se puede hacer es la basura que proviene de cocinas, residuos de comidas, etcétera, se puede utilizar para la creación de abono natural para los jardines, es decir, para que en este caso las lombrices puedan comer esa basura. Las heces fecales que dejan las lombrices nos sirven como abono. Cada semana se saca el abono y ese abono va a servir para la parte de jardinería en el centro turístico o en el destino turístico. Otro elemento fundamental es el teléfono, es decir, en este caso las telecomunicaciones. Hay que ver si hay señales de teléfono para celular, si hay señales de Wi-Fi o hay satelital, y si no hay, por ejemplo, si es un destino como este de naturaleza, el turista no puede estar incomunicado. Entonces, tal vez se tenga que poner una pequeña antena parabólica para que los turistas puedan tener acceso a la información. ¿Preguntas? No, Lice. ¿Está claro todo? Sí, Lice. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.